¿Qué onda, banda? A ver, hay un pedacito de ahí del video que acabo de subir. No sé cuándo lo voy a subir pero se va a hacer en estos días, no sé si mañana o pasado, o en 2 días más, miércoles, no sé. Pero me quedé pensando porque el Uriel, un compa de la secu, este, cuando puse el comentario de la película de Guillermo del Toro, no la había visto. Y luego me quedé pensando y dije, bueno, este canal va de tratar de dar con datos objetivos. Dije, igual cité al Picalibro en el otro video y dije mi opinión basado en lo que él decía. Y como les dije, cuando la viera, iba a usar la óptica de él, pero también me iba a poner a verla, pues sí, iba a verla, a disfrutarla. Y voy a hacer una distinción, creo que empezando, o sea, creo que Sturiel justamente recalca eso de que es que no menciona lo bueno. Yo sí quisiera hacer esa parte, lo que yo considero bueno de esa película, la de Pinocho de Guillermo del Toro. También en un post había puesto que no era, o sea, que algo tarde mucho en hacerse no significa que sea bueno, y sigo sosteniendo eso. Pero en este caso considero que lo de Guillermo del Toro respecto a la animación del movimiento así de los títeres, el slow motion, creo que se llama. Entonces, eso, técnicamente hablando, ese güey, muy bueno, o sea, parecía todo muy natural, eso es lo que voy. Entonces, creo que es un gran trabajo y creo que entendiendo el proceso que lleva ese tipo ¿cómo se diría? De técnica, es más tardado. Entonces, eso es algo que recalco de la película. Otra cosa que recalco de la película es que tiene historia, o sea, en sí misma se puede sostener, si tuviera otro nombre se podría sostener sin pedo, o sea, tiene historia, y eso también creo que es interesante, no todas las películas tienen una historia que se pueden sostener si no tuvieran así como un trasfondo, ¿no? Que algo que las soportara. Y en el mensaje, pues no sé, ahí yo estoy dividido. Creo que hay ciertas cosas que Guillermo trata de entender y vi unas entrevistas que le hicieron y él decía que era como para niños así como que tienen pedos con sus jefes y jefes que tienen pedos con sus hijos resentidos y así. Y como para aprender a valorar más las cosas, ¿no? El tiempo. Entonces creo que hay una clase de moraleja en la película de Guillermo que yo capté y esta clase de moraleja que sería de los aspectos buenos de la película sería pues justamente lo que dice, de que el tiempo es finito, ¿no? Y que nomás Pinocho es infinito, ¿no? Valora más y ya. Lo que va a pasar, pasa y ya. Ya. Eso es dentro de lo bueno. Ahora, lo malo, y aquí yo concuerdo con unas cosas que basándome en la opinión de este vato anterior que citó la novela de Pinocho, yo ya viéndola y tratando también de entender, a ver si es cierto que ese pedo de que es progre o no la película. Y el primer punto que este vato señala es que Pinocho, la neta no es. Creo que es un youtuber, o no sé si nomás hace video en Facebook, pero me imagino que es youtuber también. Y él justamente hace un análisis de la película de Pinocho y justamente su video lo inicia diciendo, la película de Pinocho de Guillermo del Toro, o sea, si tú la vas a ver, olvídate de que vas a ver Pinocho. O sea, pero él va a hablar de como otras cosas como positivas que a él le agradaron. Entonces, pero se me hace interesante cómo hasta los mismos vatos que ven cosas muy positivas en la película o que son técnicamente más ávidos para distinguir esas cosas y decir, ah, no mames, qué perro, qué gran detalle. Como yo vi un buen detalle. En la escena del grillo, el grillo tenía una foto de Schopenhauer, ahí se lo voy a poner, y de otros dos güeyes que no alcancé a distinguir y no le regresé la neta. Entonces se me hizo así como que dije, ah, guiño, guiño. ¿Y por qué pones Schopenhauer como de figura central? A mí sí como que me quedé preguntando y dije, a ver, este güey trata de que el grillo, o sea, en el grillo dentro de lo que va a representar, va a ser como que también esta visión de Schopenhauer, yo considero, ¿no? Y no esto no entra de lo malo, sino es una interpretación que yo vi a lo largo de la película, un momento se desarrollaba y cuando presentan al grillo y como que esa parte de su personalidad a través de su ambiente,
pues dije, interesante, ¿no? Cómo va a desarrollarse. Y lo que le va diciendo, ¿no? O sea, va reconociendo que el sufrimiento existe, pero no niega como que esa parte malvada del hombre y le dice, no, tienes que perdonarlo porque pues de alguna manera también está dolido y se está defendiendo, ¿no? Se está quejando. Lo que le dice del papá, ¿no? Entonces, ese lado de que sí es cierto, güey. Por eso yo les dije, cosa buena, tiene historia. Y si hubiera, o sea, no sé, si le hubiera puesto otro nombre a Guillermo del Toro, yo creo que el Picalibro no se hubiera como que molestado en ese aspecto de que le haya puesto el nombre de una pues una fábula que a lo largo de la historia ha venido trayendo una moraleja que trata de reflejar algo de los valores. Y como se podría decir que él es conservador, se puede pensar que él luego resalta como que no, porque hay que buscar la pizca progre en lo que sea. Y creo que sí hay un mensaje progre en la película, pero tampoco creo que sea excesivamente, o sea, tampoco creo que esté en todos lados. De hecho, la escena del perro, a ver, pregúntense, ¿hubiera cambiado algo si el perro tenía 4 patas o no? O sea, la neta, era innecesario ponerlo con 3 patas, güey. Pero lo pusieron y digo, está bien. Pero él hace la reflexión, hasta la agenda de poner un perro discapacitado. Es innecesario poner ese perro discapacitado. No está representando nada. En realidad, los perros discapacitados no salen a quejarse. O sea, es una desgracia que sean mutilados por una u otra razón. Pero innecesario. Y digo, está bien, como detalle, o sea, como el detalle técnico es ok, güey, se armó una marioneta así estéticamente y está chido, güey. Esos son, o sea, es donde voy diciendo, no, pues está chido, pero innecesario, al chile. Digo, pero pues está bien. Luego, la otra es que el mensaje también creo que manda del Toro en una parte que el Picalibro también dice que no representa los valores de Pinocho, es cuando utilizan las mentiras como de manera utilitaria, ¿no? En el caso de que están como que en esa ballena, no sé qué chingados era, y tiene que mentir para crear como una rama gigante y que puedan cruzar. Ese estilo de decir, a ver, va a haber momentos en la vida pues que vas a tener que mentir, pero son momentos estratégicos, ¿no? Que tienen que ser, metafóricamente hablando, pues de vida o muerte. Entonces, yo siento que Guillermo del Toro al defender digo, el Picalibro, al tratar de defender su punto de decir, se hubiera respetado la historia porque en la historia no se utiliza la mentira de manera utilitaria, o no de ese modo como tal, se utiliza más utilitariamente hablando para mostrarte por qué no debes de mentir. Y en el caso de la de Toro te está diciendo, sí debes de hacerlo. Y no te especifica explícitamente cuándo debe de pasarlo, tienes que, o sea, como que inferir para que digas, ok, porque el pedo de la película de Guillermo del Toro y el punto que resalta el Picalibro, al menos a mi entender, es que en la original la mentira te va a enseñar por qué no y que hay consecuencias, y en la película de Guillermo del Toro todo el tiempo están habiendo mentiras que al final constituyen pues lo que está sucediendo, pero no están mostrándote que hay consecuencias reales de los actos que pasan, ¿no? Eso, y también cuando el Picalibro resalta de que el ser marioneta, o sea, en este caso en la película del Toro, pues se ve acá como que Mussolini y eso. Ay, güey. O sea, yo digo, está bien, güey. O sea, es una buena adaptación cinematográfica. O sea, al chile yo la veo y digo, no manches. O sea, qué buenos detalles para ser así, pues, como que títeres o no sé qué sean. Figurillas, no sé. Y se me hace interesante, pero el estilo de que manda el mensaje de que socialmente nos dicen hay que obedecer y vas a ser una marioneta, o desobedece y vas a ser libre. Cuando desobedece termina siendo esclavo de circunstancias ajenas y más adversas. En el caso de que, fíjate que justamente la decisión de entre voy a la escuela o agarro la cura y me voy a tirar desmadre, pero después a largo plazo me doy cuenta que pues que no. Y es justamente lo que les decía en el otro video, a largo plazo muchas de las cosas no funcionan si no las pensamos detenidamente a nivel de consecuencias. O sea, lo hago, pero esto cómo me afecta a mí mismo del futuro, en un año, acá, o sea, todo lo que está haciendo. Y he estado
pues pensando y dije, sería justo pues mandar mi aclaración de mi opinión porque va a salir el otro video en estos días también y va a ser como que nomás le estoy tirando hate, pero no, o sea, también como dije en la parte principal, eso es para lo que a mí me agradó y para defender mi punto y porque yo consideré correcto, a pesar de que no había visto la película y cuando la vi dije, o sea, el Picalibro no se equivoca cuando la está criticando desde donde la critica. Ese es el punto clave. Porque si tú la miraras desde otro ángulo, pues sí se va a equivocar, güey. Pero es como si a alguien que es muy fancy acá le encantó la película, ese güey también está en lo correcto, güey. Porque desde su perspectiva, desde su punto, desde lo que él está apreciando, está chingona, güey. ¿Sí me entiendes? Pero negar el otro punto también necesitaría ser como ciego, de todos modos. Entonces, en este caso yo veo y digo, entiendo el que tú dices, el problema de esto es el que le hayas titulado Pinocho cuando nada que ver con la historia y cuando este güey dice, es el anti-Pinocho, es justamente por eso, porque en la fábula real la mentira utilitaria es más para mostrarte las consecuencias reales de lo que sucede en la vida si tú las vas aplicando y cómo va repercutiendo eso con los demás. Y en la de Guillermo del Toro, el superpoder de la hada, de andar reviviendo, ¿no? Entonces también te hace cuestionarte como que esas cosas. Y otra cosa, en la de Guillermo del Toro, Pinocho nace a través de un vacío. Y eso es importante porque es una representación, al menos a mí que pues, trato de estudiar estos puntos para decirlos, sí se me hace un punto como medio raro que lo plasme en la película porque también puede dar la interpretación de que el que tú tengas una necesidad como, o sea, yo sé que es lamentable, güey, no quisiera pensarlo y no quisiera estar en los zapatos de alguien que tiene un hijo y lo pierde a tan corta edad, pero el de alguna manera no saber lidiar con eso y hacerte, digamos, llegar a la locura para hacer esto, pues sí, sí es como que, ok, o sea, si lo mantengo en el plano de la animación, está chida, o sea, se mantiene la historia, güey, o sea, tiene coherencia. Pero si lo ves desde el ámbito de como el picalibro la juzga a través del libro original, yo digo, pues sí es cierto, o sea, sí tiene un tanto de incoherencia, güey, porque el Pinocho real no nace a través de eso, o sea, no existe ningún Carlo ni nada, o sea, no. Es más bien Gepetto y se hace un muñeco de madera y el muñeco de madera cobra vida por sí mismo, no lo reviven, nada, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso es que le dice antipiñocho. Entonces, eso sí se me hace también como que interesante y tiene razón. La neta, si ves la historia de Guillermo del Toro y comparas con lo que versa, al menos el video de ese güey y los capítulos que te muestra del libro, pues tiene sentido. Y otra parte es que al final sucede lo que para él es la filosofía progre de la película. De que el vato lo reviven al Pinocho, ya ven que se... O sea, debí de haber dicho eso al principio, pero spoiler. Ya todo el mundo lo había visto. El chiste es que el vato cuando al final supuestamente transmuta a humano o lo reviven y lo hacen niño de verdad, el pedo está en que la virtud no es un acto. Y si te fijas en toda la película, su único acto fue haber salvado a Gepetto ahí. O sea, que se fuera a trabajar y que le mandara dinero a sus papás, ni le mandaban ni madres, güey. ¿Por qué? Porque el vato era un ingenuo, güey. Y de hecho, es algo, esto lo debía haber mencionado al principio, pero algo que también me gustó y me encantó en un punto en el que hace la representación esquemática del Toro, hablando de su película, que este sí creo que es mi cereza del pastel de su película, o sea, que lo que yo digo, tiene historia y yo la recomendaría justamente por esto, porque ¿qué pasa cuando reviven por primera vez a Pinocho o lo traen a la vida, no sé, lo correcto? El vato literalmente se comporta como un niño, o sea, es un güey que no conoce nada, pregunta todo. Y eso fíjate que eso es un buen mensaje porque cuando, cuando le dice a Gepetto, oye, güey, ¿por qué a Jesús lo respetan si es de madera y yo que también soy de madera no me respetan, güey? Creo que ese es un mensaje poderosísimo de su película, porque lejos de que esté él criticando bueno, es que sí lo critica, pero creo que ese mensaje espiritual que está detrás de decir, a ver, güey, si yo soy igual que ese güey, ¿por qué no acá? Esto hubiera estado más chingón que este güey sí se transmutara realmente a niño y que tuviera un poco más como que este contexto de decir, pues, mm, va quedando, ¿no? Va quedando así como...
marcado el que hubo una serie. Es como la mayoría de las películas de los superhéroes tienen esto que se llama el camino del héroe. O sea, tú vas viendo cómo la historia se gira alrededor del héroe, una desgracia, el vato tiene adversidades y se tiene que hacer sacrificios y se tiene que consagrar, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, esas mamadas. Entonces, eso a nosotros nos conecta porque es como que virtuoso. Entonces, a lo largo de nosotros, todo lo que llevamos de experiencia como especie, hemos aprendido que que la virtud se alcanza mediante los actos constantes que uno hace diariamente. Entonces, justamente de lo que critica este pica libro es que este Pinocho no se convierte en un vato virtuoso porque estuvo acatando ciertas cosas que gente con experiencia le estaba diciendo que debía hacer para ahorrarse sufrimiento, ¿no? O sea, lo único que hace al último es que darse cuenta que como ese güey era inmortal y cuando le dijeron que los demás no lo son, o sea, que pues, un día va a ver morir a todos, lo mandan y se sacrifica y romper reglas, ¿no? O sea, le dice el otro espíritu, para salvar a Gepetto tienes que romper las reglas. Y lo hace. O sea, y no sé, también ese como que en qué momento tienes que desafiar a la ley o en qué momento tienes que saber actuar. Creo que también eso es algo que yo también alcanzaría a rescatar desde un lado óptica de decir, eso es un mensaje bueno que implícitamente lo puedes inferir bien. De decir, no siempre se tienen que romper las reglas, pero lamentablemente todo el contexto en el que gira la película de que la mentira utilitaria ha estado de todas formas presentes, así como una norma general, pues yo también no concuerdo en eso porque no creo que esa debería ser la norma general, de estar mintiéndonos todos, porque, por ejemplo, yo no gano nada haciendo este video en realidad, o sea, yo lo hago por pura cura, pues, porque está bien, y como estoy comprometido con mi canal, entonces yo dije, voy a hacer que pues mis opiniones fundamentadas en cosas, o sea, en cosas que la gente pueda comprobar, pues las voy a tratar de explicar y defender, porque también estoy explicando otro tipo de cosas y eso es lo que me alentó a hacer este video. Y de hecho justamente ni iba a ver la película, solamente porque dije aquel argumento y dije, lo tengo que sostener porque voy a sacar otro video. Y entonces preferiría que sepan específicamente qué pienso ahora que ya la vi, para que sea más congruente el decir, puedo yo mm, ser creíble hasta el momento porque al menos demuestro de dónde saco mis fuentes, qué pienso y cómo lo defiendo, ¿no? Y en este caso es otra. Y ya para como concluir, porque no lo quería hacer tan largo, otra de las cosas que el Picalibro considera progresistas, en este caso de la película, es la identificación social. Justamente cuando lo reviven al final, a Pinocho le dicen que es un niño ya de verdad, solamente por ese sacrificio único. Y en la fábula real, no, ese vato estuvo haciendo muchos actos virtuosos y cuando se hace un niño, el títere que era Pinocho se está reflejado allá, o sea, se ve físicamente y él ya es un niño de carne y hueso, biológicamente hablando. O sea, tiene toda la composición de un niño y el que era Pinocho, el títere, ya quedó allá y él lo puede ver. O sea, ese es el mensaje también como que del original, de esa transmutación, ¿no? De que eres una marioneta, pero si aprendes como a discernir obedeciendo mientras te desarrollas, puedes llegar a convertirte en un niño, en un ser real, ¿no? Y la película de Guillermo del Toro te dice, no hay pedo si mientes y utilitariamente hablando vas a mentir siempre, güey. Y la mayoría de las cosas te van a salir medianamente bien, vas a disfrutar. El recurso que hay en muchas vidas, que Pinocho sea inmortal, es parte de lo que mantiene su historia. Porque si ese güey no fuera inmortal, ¿cuál sería su virtud? O sea, porque su sacrificio fue sacrificar su inmortalidad, ¿no? Pero socialmente hablando, pues no aporta nada, porque ni en el momento de la competencia, cuando habla de decir que los dos llegan, el Pinocho y su compa, y colgan su bandera al mismo tiempo, es como que, pues, o sea, entiendo el punto en el que no deberíamos de competir, pero biológicamente hablando competimos. Entonces, pues creo que esos son los mensajes que el Picalibro dice, pues no, güey, yo no estoy de acuerdo con eso porque eso no tiene sentido. Y al que a Pinocho en la película de Guillermo del Toro le digan que es un niño cuando no lo es,
es un objeto de madera todavía, güey. O sea, no, güey, es que el trasfondo está en conectar con sus seres, porque, de hecho, también comenté algo de llevar el grillo muerto en el corazón, y lo puedo entender de dos maneras. Cargar con tus muertos de manera innecesaria, que Friedrich Nietzsche ahí en Así habló Zaratustra, cuando se muere el payaso y Friedrich Nietzsche lo va cargando y va tocando puertas. Cargar a tu muerto de forma innecesaria, pues no, no ayuda. Y suena cruel y acá, pero si lo hablamos de manera existencial en este pedo de que este güey tiene que ser eterno, pues no le sirve. Pero por otro lado, la representación de que el muerto esté en el sitio del corazón, pues también me hace sentir como o pensar de que tal vez añoramos mantener en el corazón de nuestros muertos, en nosotros pues, en nuestros corazones, a nuestros muertos, por todas esas cosas que vivimos y quiénes fuimos con ellos, cómo experimentamos, ¿no? Por eso la pérdida duele, porque tenemos una conexión de algún tipo con la otra persona, o sea, nos relacionamos de cierta manera y de mayor o menor medida estamos involucrados, y esa involucración repercute en cómo va a ser el duelo a partir de que pues, tengamos que afrontar la cruda realidad de que vamos a morir todos. Entonces, nunca sabes a quién le va a llegar la muerte. Justamente la desgracia de este Pinocho es que nace de la necesidad de que Gepetto experimentó la muerte de su hijo, ¿no? Por eso al principio decía que no quisiera estar en esos zapatos, pero sí, ese mensaje de hay que llenar los vacíos de ciertas maneras y tratando de forzar todo, pues no. Pero de otra manera, está entretenida, la neta, no hay que sobreanalizarla. Yo digo que olvida el maldito nombre de Pinocho, güey, o sea, ¿qué, güey? Es el título que le puso, bueno, le dio hueva a pensar en algo porque estaba concentrado en hacer su película, güey, es lo que yo puedo inferir. La película está entretenida, está bien. Yo literalmente, o sea, emocionalmente es como que lo que vi es como que, pues, X, güey, ¿sí me entiendes? Cuando en el otro video les decía de las crisis existenciales, eso empieza a parecerse a una, güey, pero todavía hay más profundidad ahí. Y cuando justamente llaman a Arthur Schopenhauer, ahí te están diciendo algo, ese vato era de los pesimistas, güey. Entonces, pues no sé. Ya, conclusión mía propia es, creo que el picalibro está en lo correcto, pero desde su óptica creo que está bien, y si le rebuscas un poquito, si encuentras todos estos elementos progres que están en la película implícitamente hablando. Pero por otro lado, hablando de la película de Guillermo del Toro, creo que es una gran película. O sea, al chile reconozco que la animación me parece espectacular. Creo que tiene esos detalles de los que él habla que la hacen sentirse muy orgánica. Y eso es un... Ni Toy Story se siente tan humana como... ni Toy Story. Como esta película. Me mame. Nada, pero creo que a veces no hay que complicarse la vida, ¿no? O sea, entiendo que las críticas sociales que están ahí, justamente tenemos que hacer esto, escucharlas y decir, a ver, ¿qué piensa este vato y por qué lo piensa? Y ya que ese vato te explica tus puntos, tú saca tus conclusiones experimentándolo. En este caso yo ya vi la película, ya saqué mis conclusiones. Al final de cuentas, la película, de una escala del 1 al 10, ¿cuánto me gustó? Yo digo que un 7. Está bien ahí. Y para pasar el rato estuvo chida, pero una escala de cuánto estoy de acuerdo con el picalibro de lo que vi y lo que él decía es un 8-9 más o menos, 8-5, 8-5. Creo que sí, muchos de los elementos, si los rebuscas, sí los encuentras, pero también digo, ay, esa madre es innecesaria, güey, o sea, no nos clavemos tanto. Pero sí, cierto, si tuviera otro nombre se acaba el problema ya. Entonces, banda, pues ya está, les tengo la responsabilidad de tus actos y tus palabras aquí, trayendo mi opinión real de haber visto esa película, para que no digan que hoy celebración, que mis opiniones nomás son acá pura mamada y creo lo que dice cualquier güey nomás porque lo vi de esa manera. Yo también, como les dije, experimente, güey, y quiero ser el ejemplo de eso, de que si yo digo que leí a este vato y creo lo que él dice, lo voy a experimentar. Y si no me sirve, créeme que ni te voy a decir. O al menos que tú me estés diciendo, ¿sabes qué, güey? Yo estoy haciendo esto y yo te digo, ah, bueno, en mi perspectiva así me fue a mí, güey, lo encontré innecesario. Y en este caso, no me lamento de haber hecho aquella parte donde utilizo
el discurso progre de esta película para explicar el punto que estaba explicando en ese video. Pero creo que sí fallé ahí en el precipitarme. Aunque no siento haberme errado a final de haber visto la película, igual podría ser un sesgo de confirmación y nada más. Pero igual ahí se los dejo a ustedes, banda. O sea, de hecho hice unos apuntes aquí para que no se me olvidara lo que eran lo que quería describir de lo que el Picalibro dice y lo que yo terminé descubriendo después de ver la película. Así que ya está, banda, ya saben, no le crean a la gente nomás porque los ven en una cámara y experimenten.